¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en nuestro podcast Conciencia Veterinaria. Los extrañábamos ya considerablemente. Estamos de nuevo aquí ya con este proyecto que ha arrancado muy bien y que ha tenido mucho interés en la audiencia. El día de hoy trataremos el tema de la actualización del médico veterinario, que consideramos que es un punto sumamente importante, y para eso tenemos aquí un gran profesional y amigo, el doctor Gerardo Gutiérrez. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, bien. ¿Y tú, Ramón? Bien, bien. Pues aquí, mira, de nuevo retomando esto, preséntate a la audiencia, danos todos tu currículum y bienvenido. Muchas gracias. Pues yo soy el doctor Gerardo Gutiérrez, tengo especialidad en medicina y cirugía de pequeñas especies y pues nos hemos actualizado tomando diplomados de oftalmología, ortopedia, ultrasonido. Hemos tratado de seguir actualizándonos para brindar un mejor servicio pues a nuestros pacientes. Excelente. Yo pienso que es un tema sumamente importante la actualización del médico veterinario. En mi caso, pues obviamente yo más veterano que tú, te vamos a hablar un poco del pasado en lo que se refiere a cómo diagnosticábamos antes, cómo se diagnostica ahora, porque definitivamente los pasos que ha dado la ciencia y toda la tecnología están a nuestro favor y al favor de las mascotas, porque los beneficiados son ellos. Entonces aquí yo creo que es muy importante entender por qué y para qué actualizarse como médicos veterinarios. Sí, yo creo que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque aquí la actualización, en el punto de vista mío, depende de varias cosas. Depende de la satisfacción a la hora que tú puedes diagnosticar una enfermedad y la satisfacción de que sabes que lo que estás haciendo en tu carrera o en tu profesión lo estás tratando de dar al 100%. Y yo creo que en la facultad, yo soy egresado del 2004 de la Universidad de La Salle, y de ahí siempre ha sido estudio continuo. He estado pues en varios hospitales, no siempre necesariamente hubo pagas, a veces era por aprender y ahí también te ibas actualizando. ¿Por qué? Porque iba a hospitales, me tocó estar en el Estado de México, me tocó estar en el DF y eran vivencias padres. ¿Por qué? Porque aunque estaba practicando, yo veía desde el 2004, ya son más de 10 años, cómo iba cambiando la medicina veterinaria, ¿sí? Desde que probablemente una endoscopía no estaba en León, que yo estudiaba, no estaba a la mano de todos los doctores, y al ver que la hacían, pues era distinto. O sea, son cosas que te van motivando para tratar de hacer algo distinto, ¿sí? Yo creo que esa es una. ¿Por qué? Porque te da una motivación personal, y otra, pues les ayudas bastante a tus pacientitos. Que bueno, también yo pienso que esto tiene que ver un poco con la motivación y la vocación y la pasión, ¿no? Pues digo, a los que nos apasiona la medicina veterinaria, a los que somos amantes de la medicina veterinaria, que de alguna u otra forma es un entorno que difícilmente podemos aislarnos de ella, sabemos de la importancia de esto, porque al final de cuentas no podemos parar nada más con el puro título de médico veterinario. Ahorita nuestra obligación, como yo siempre lo he dicho, cuando egresamos dejamos de ser estudiantes para convertirnos en estudiosos. ¿Y eso qué significa? Actualización constante. Y bueno, la otra ventaja que tenemos aquí como médicos veterinarios que nos dedicamos a las pequeñas especies, independientemente de la especialidad que tengamos o no, que podemos empezar a seleccionar ciertos caminos por gusto y por pasión, sí, como en el caso de tú, la oftalmología, el ultrasonido, la ortopedia, ¿verdad? En mi caso, uronefrología, ortopedia también, que me gusta, la medicina interna, y eso nos permite entrar en unos temas de profundización que al final de cuentas pues repercuten en la salud y en el beneficio de nuestras mascotas. Pero dime aquí, para que lo entienda nuestra audiencia, ¿para qué se debe de actualizar el médico veterinario y por qué se debe de actualizar el médico veterinario? Porque sabemos de antemano que hay muchos colegas que egresan y se quedan con el título y jamás vuelven a tocar un aula o un curso de actualización o un congreso o leer libros actuales y ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que es una pregunta muy compleja porque son dos cosas distintas, el para qué y el por qué. Para mí el para qué, para mí, ¿para qué estudio más? Es porque yo tengo muy grabado en mi mente el momento en que hice el juramento, cuando acabé mi tesis, acabé el examen y me aprobaron.
y yo acepté ese juramento. Entonces, para mí sería defraudarme a mí mismo algo que yo juré en ese momento, que era salvaguardar la salud de las mascotas. Y el otro es porque tú como persona te sientes bien al ver que una persona te agradece, que su mascota, que la haya salvado, o que a veces el propietario pues no te da las gracias, pero tú ves cómo va saliendo la mascota de una fractura caminando, que se va bien, que tú lo veías que ya estaba, probablemente podía fallecer, y lo ves que se da de alta caminando. Probablemente el tiempo nos hizo a lo mejor un poquito fríos y no sonríes por fuera, pero sí sonríes por dentro, y es algo que a mí en lo personal me da mucho gusto, ¿sí? El por qué yo siento que no podría yo contestártelo, porque no sería una obligación yo poderle exigir algo a alguien que no sabe qué es lo que hay. Un ejemplo muy burdo: ¿qué hay atrás de la puerta? Yo no sé qué hay atrás de la puerta. Entonces, si la persona no conoce qué hay atrás de la puerta y no la motiva, pues no la va a abrir. Va a decir: yo estoy cómodo aquí, yo aquí atiendo mis consultas, yo aquí hago esto. Y nos ha pasado ahorita en la actualidad. ¿Cuántas personas tienen la posibilidad de abrir un consultorio médico? No han acabado la carrera, van en cuarto semestre, van en sexto semestre y ya dan consultas. Yo me acuerdo que yo en lo personal, yo no daba consultas, me daba pena dar consultas en ese momento porque yo no me sentía preparado. Y aunque yo desde que iba en cuarto semestre iba a hospitales veterinarios, pero yo prefería decirle: ¿sabes qué? Pues llévalo al veterinario. Y desafortunadamente la gente nos presiona: ¿pero qué no estás estudiando? Sí, una cosa es que estemos estudiando veterinaria, pero no hemos acabado. Para empezar, la carrera de medicina veterinaria es muy amplia, muy amplia. Nosotros vemos diferentes especies, vemos ganado bovino, equinos, pequeñas especies que entran perros y gatos, y de ahí se va fauna no convencional o animales exóticos, o de granja, de ganado de engorda. Entonces, ya así como yo creo que la gente nos está tratando de presionar para que seamos mejores, también la gente tiene que entender: bueno, es un veterinario que se dedica a perros y gatos, hay otro veterinario que se dedica a otras especies. ¿Para qué? Para que eso nos dé la apertura a poder enfocarnos a algo. Enfocar las baterías a lo que realmente queremos, porque la ventaja de la medicina veterinaria es que es sumamente un abanico de posibilidades de ejercicio profesional, y eso es muy importante que la gente lo sepa, porque en su momento se van a tocar algunos temas de los médicos veterinarios que están atrás de lo que comemos, por ejemplo, que mucha gente no lo valora, pero sí, atrás de todo lo que comemos, de cárnicos, leche, huevo, todo lo que se produce en ese aspecto, hay un médico veterinario, y por eso tenemos que estar agradecidos, porque la salud de la población depende también de los médicos veterinarios a nivel global, ¿no? Ya ni siquiera local, ¿no? Entonces, aquí la ventaja de entender que nos tenemos que actualizar es con la finalidad, una, de la satisfacción que tú comentas de ver a tu paciente recuperarse. Son pequeños, grandes batallas que libramos día con día con nuestros diagnósticos y nuestros planteamientos de tratamiento, y en el momento que se va bien, evidentemente es una alegría, tanto para nosotros como para el dueño y para la misma mascota, pero desgraciadamente no todos lo ven así. Yo lo veo desde un punto de vista vocacional y un punto de vista de escalar en conocimientos, porque al final de cuentas como seres humanos tenemos que evolucionar, y parte de esa evolución es el conocimiento, ¿no? Sí. Entonces, aquí yo considero que dentro de esta gran gama de posibilidades, los que nos dedicamos a la medicina veterinaria de pequeñas especies, independientemente de que seas especialista o no, tenemos que estar conscientes que la actualización es una parte fundamental de nuestro ejercicio profesional cotidiano, porque como siempre lo he dicho yo aquí, la cara ante la sociedad del médico veterinario son los que nos dedicamos a las pequeñas especies. Sí. ¿Verdad? Y yo creo que un punto bueno que tocaste ahí es: no porque yo tenga o tú tengas o los otros doctores no tengan especialidad. ¿Por qué? Porque ya afortunadamente
ahorita en la misma actualización y más con la pandemia, se están abriendo muchos cursos a distancia. Así es. Y es más, si a ti te gusta el área de oftalmología, no necesitas ser un especialista para hacer diplomados. O sea, si tú te enfocas en un área y te vas a pura oftalmología y tomas muchísimos diplomados y lees libros y tú te actualizas en pura oftalmología, mi pensar es, yo diría, si aquí en Colima hay un oftalmólogo que haga las cosas mejor que yo, adelante, ¿sabe qué? Aquí no hay oftalmólogo, hay un oftalmólogo muy bueno, vaya con él. Claro. Yo creo que nos falta un poco de visión y ambición. ¿Por qué? Porque... Gremial, ¿no? Ajá, sí, porque... ¿Por qué? Porque yo tuve que aprender a hacer ortopedia porque yo no veía que hicieran ortopedia buena aquí y yo decía, no, pues yo los tenía que llevar a Guadalajara y a veces la gente me decía, no, doctor, es que pues para llevarlos allá es caro, sale caro, entonces yo tengo que aprender para darle el servicio a mi paciente. Y ya cuando fui conociendo el mundo de la ortopedia, pues son, como tú dijiste, es vocación, te enamoras, o sea, a final de cuentas, aunque yo diga, no, es que yo no quiero hacer una ortopedia, te enamoras, ¿sí? Sí. Cuando conoces las bases, ¿por qué? Porque también hay personas que hacen ortopedia pero no tienen las bases. Punto importantísimo de lo que implica la actualización, porque es como estar jugando a los balazos con balas de salva o estar en una guerra con balas de salva, ¿no? O sea, es muy importante que la gente entienda que no por el hecho de que se anuncian con servicio de ortopedia, servicio de ultrasonido, servicio de radiología, tienen la capacidad los colegas de ofrecer ese servicio. Muchas veces se anuncian, pero referencian, que es lo que la mayoría no sabe, ¿ya? Tanto tú como nosotros somos hospitales de referencia que nos llegan colegas para que operemos casos, para que tengan una opinión, para dar un seguimiento, para laboratorio, imagenología, una serie de cosas. Y yo creo que eso es parte fundamental de que la gente debe de entender dos cosas. Una, no somos todólogos, sí. Podemos ser especialistas, pero dentro de esa especialidad todavía no tenemos subespecialidades que nos enfoque porque desde el punto de vista económico vivir de una subespecialidad todavía no es posible, cuando menos en este país como tal. Y la otra, que entiendan que es importante los colegas, sobre todo que lo entiendan, trabajar en equipo, ¿verdad? Derivar no te quita nada, al contrario te lo agradece el cliente, pero la otra que también el dueño entienda que si nosotros trabajamos en equipo como gremio, podemos fortalecernos más y los beneficiados son las mascotas. Porque desde ese punto de vista, a veces se frenan mucho. Hay veces los colegas por pena, hay veces los dueños porque dicen, no, es que no puedo ir para allá. Se crean falsos mitos referente a las clínicas y hospitales veterinarios en cuanto a los cobros. Y desgraciadamente no entienden que los honorarios se cobran en proporción de la preparación del médico veterinario, del personal, de la infraestructura, de los cursos de actualización, de lo que inviertes en equipo. Sí. Porque nadie nos regala nada, ¿estarás de acuerdo? Exactamente. Y algo bueno que tocaste es que no somos todólogos. Desafortunadamente yo creo que donde estamos nosotros tratamos de hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay, como vuelvo a tocar el tema de hace rato, no hay una persona que diga, yo me quiero dedicar específicamente a esto, ¿sí? Apenas están saliendo, o sea, pero un ejemplo de los que egresan de la universidad en 5 años que yo tengo recibiendo estancias, solamente yo conozco una persona que llegó y me dijo, yo me quiero dedicar al área de gatos y de ahí voy a tratar de ser lo mejor aquí y aprender de los mejores. Entonces, son pocas, o sea, y también nos falta enfoque o nos falta que nos enfoquen en la licenciatura. Porque también, un anuncio gratis para el doctor Cuauhtémoc Gutiérrez. Yo desde que lo conocí, haciendo estancias en la especialidad, él dijo, yo quiero ser cardiólogo. Y él tiene su hospital en Toluca y es el primer hospital que opera en corazón. O sea, que está enfocado exclusivamente para operar corazón o sea, de cavidad torácica. Entonces, yo creo que nos falta que nos enfoquen a los jóvenes, pero también dejarnos enfocar, porque en esa edad la soberbia pasan muchas cosas por la cabeza ahorita de los jóvenes y no está bien.
Ahora, retomando el tema, un ejemplo, tú y yo nos hemos preparado para hacer ortopedias y tratar de meter los mejores implantes que hay para que si de por sí no tenemos, digámoslo, no tenemos tanta experiencia porque ya llevamos fácil más de 80 ortopedias, ya tenemos la experiencia, pero si no metemos también buena calidad de implantes, no nos va a ayudar, ¿no? ¿sí? Y otro tema que va relacionado en eso es, nosotros le hemos llevado casos a Guadalajara al doctor Miguel Ibáñez. ¿Por qué? Así Porque es. son casos que preferimos que, como tú lo dijiste, él ya se encarga nada más a la ortopedia, entonces, él tiene su máster en ortopedia, entonces ya es una persona específica en eso. Y la ventaja que de aquí nos queda a 2 horas. Otros casos que a mí me ha tocado cuando ya son casos de neurología que se mandan con el doctor Ricardo Bugarín, entonces ya tenemos la ventaja de que nosotros, nuestro deber, lo que yo les digo a los doctores que tengo encargados, a mi cargo, perdón, miren muchachos, nuestra responsabilidad es que si nosotros conocemos a un neurólogo y el perro necesita una resonancia y la resonancia se necesita interpretar por él o por un gabinete de imagenología como ya hay 2 o 3 a nivel nacional y se tienen que mandar, nuestro deber y recomendar. Si es nuestra obligación decirle al cliente, si él no lo quiere hacer, ya es decisión de él. Pero nosotros siempre tenemos que abrir el abanico de posibilidades que hay. Exactamente, exactamente. Yo creo que esa es la responsabilidad de nosotros. No decir, no, ¿para qué estudio si a final de cuentas ni me lo van a autorizar? Así ¿Sí? es. O sea, yo creo que un punto importante es, no me lo van a autorizar, puede ser porque no demos el enfoque de que si lo necesitamos o no. Lloramos antes de que nos peguen. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, o sea, estoy totalmente no, es de que, acuerdo. pues a lo mejor no va a querer. Y resulta que el cliente dice, adelante. Sí. O sea, no hay peor lucha que la que no se hace. Sí, sí, sí. Nuestro deber y obligación es decirle, hay alguien profesional capacitado porque no está a mi alcance. Personalmente yo se los digo, ¿saben qué? Necesito una opinión de un especialista específico, como tú lo dices, un neurólogo, un máster en ortopedia, un dermatólogo, porque esto ya... O sea, se sale de mis límites. Y no es porque no está mal, o sea, no es porque no lo sepa, sino simple y sencillamente debemos de aprender a conocer nuestros alcances y limitaciones. O platicar los casos, o sea, como nos hemos hablado, oye, tengo este caso, ¿sabes qué? Ya hice esto y esto. O sea, a veces nuestra cabeza, de lo que hemos leído, nos enfocamos a algo y hacemos probablemente un túnel de visión que no está bien que se haga, pero a final de cuentas, cuando te llega un caso complejo, te puede llegar a pasar. Entonces, si otro colega, otro compañero te puede ayudar, tenemos la herramienta de amigos como tú, tenemos la herramienta como el doctor Rubén, que también es un buen amigo que nos apoya. O sea, a mí me ha tocado a veces tomar una simple biopsia y no sale. Y yo ya hasta lo vacilo y digo, Rubencito, creo que ya no sé hacer biopsias, bien hacerlas tú. Perdón, punciones. Entonces viene y él las toma. Entonces, pero él tiene mucha disponibilidad y nos apoya en casos, y yo creo que él tiene esa accesibilidad con nosotros para ayudarnos. Entonces, como tú dices, si todo el gremio nos ayudáramos, yo creo que creceríamos más de lo que estamos creciendo. ¿Por qué? Porque no nos cuesta nada mandar, o sea, derivar. Total, necesito medir presión intraocular. ¿Quién tiene que medir presión intraocular? Ve con fulanito de tal. ¿Quién tiene para que haga ortopedias? Están estas 2 clínicas o están estas otras, pero nosotros sabemos que a veces los costos de las ortopedias suben un poco, pero en realidad son los implantes, que los implantes son de buena calidad y suben el costo de la cirugía. Sí, aquí lo importante de todo esto que yo siento, hace cerca de 23 años que se fundó el colegio, yo siempre comenté que sí era muy importante que cada quien agarrara un área o una especialidad, porque eso, como en las grandes ciudades, se empezó a trabajar tanto en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, Puebla, o sea, etcétera, da la pauta para referenciar. O sea, me queda claro que
debemos entender que no pasa nada con que referenciemos, que no pasa nada que nos acerquemos con alguien que tiene más experiencia o equipo, que no pasa nada en ese aspecto y que al final el que te lo agradece es el cliente, el dueño de la mascota, porque ¿saben qué? Doctor, pues muchas gracias realmente en ese aspecto. O hacer interconsultas. Sí. Las interconsultas se valen, o sea, no tiene nada de malo llegar contigo si yo soy un generalista y no tengo la habilidad o los conocimientos o la experiencia de decir, doctor, te pago la consulta porque tengo un caso clínico que no le hallo. Sí. ¿Sí? Y eso es bueno, o sea. Y a mí me ha pasado y yo creo que te da gusto que te pidan ayuda, te da satisfacción y gusto porque están confiando en ti y no terminas cobrándole la consulta a tu colega. Sí. Porque conmigo, no, que cobran. No, está bien. ¿Por qué? Porque trabajo afortunadamente va a haber para todos. Y hay veces que también nosotros hacemos nuestras obras de caridad, pero nosotros no las quedamos. O sea, no tenemos por qué andar diciendo, no, es que yo hice esto otro. No, ¿por qué? Porque son cosas que te dan satisfacción propia y personales. Y ahí ya no, a mí en lo personal no me gusta andar, no, es que yo hice esto. No, o sea, cuando te nace, a mí me ha tocado ver personas de la tercera edad, a mí me recuerdan mucho a mis abuelitos, entonces llegan y me da gusto que lleguen con sus perritos y trato de cobrarles lo menos posible porque, o sea, me da gusto ver que la gente de grande, o sea, se preocupe. O hay cosas que te hacen, hay hasta niños pequeños que se ponen a llorar por sus mascotas y eso te rompe el corazón porque dices, no, tiene que tratar de que salga adelante y ¿cómo lo podemos hacer? Pues no necesariamente se tienen que ir a diplomados o a eso. Si tú empiezas a leer libros, a bajar artículos, hay páginas de internet donde las puedes bajar. Ya los libros están muchos que hay copias en PDF. Dicen que desafortunadamente está mal, pero pues yo creo que nos ayudan mucho porque... Yo creo que como nunca tenemos ahorita la apertura a todos los canales para actualizarnos. Sí. Ahorita con la pandemia hay diplomados de todo y muy buenos. ¿Por qué? Porque... Y también ¿sabes qué ha cambiado? Ha cambiado la mentalidad de las personas que transmiten ese conocimiento. Sí, mucho, mucho. Porque antes eran más celosos, Eran muy celosos. Yo me acuerdo que como el diplomado de ortopedia que tomamos, para haber juntado todos esos doctores en un diplomado, antes no los juntamos, ¿no? Puro Avenger. Sutanito y fulunganito no se hablan y no, porque a mí me ha costado ir afuera del país a aprender. Y eso se les aplaude, o sea, se les aplaude a los doctores que tienen ganas de enseñar, y como te comento, o sea, de todos modos va a haber cirugías que se van a salir de nuestras manos y no está mal, aunque tú digas, es que tú haces ortopedia, sí, pero yo prefiero, por la seguridad del paciente, exacto, hacerla ya. Claro. ¿Sí? Y aparte, no deja de ser casuística. Sí. Seguimos aprendiendo, el llevar a nuestras mascotas o nuestros pacientes con un especialista que tiene más experiencia, que sabe hacer, en este caso, el tipo de cirugía que queremos, que nosotros no lo podemos hacer, estamos aprendiendo. Sí. Porque al final de cuentas, ves tips, ves manejos, ves una serie de situaciones que dices, caray, no se me había ocurrido con esto, lo otro. Pero lo más aplaudible de todo eso, yo siento que es la disponibilidad de los doctores que nos reciben, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas, yo siempre lo he dicho, no se trata de escalar o subir en un gremio pisando cráneos, sino de subir de manera humilde y entre más sepas, más tiendas la mano para que la gente entienda que podemos trabajar como un gremio unido, finalmente, sí. ¿no? Sí. Sí, yo creo que eso es muy importante y como tú comentas, mira, yo ahorita ahí en la clínica, afortunadamente, ya después de ir insistiéndoles a todos los muchachos, hay que agarrar un área, miren, yo tengo, al final de cuentas, pues me gusta anestesia, yo trato de hacer un protocolo, ya ahorita ya a los doctores les gusta hacer los protocolos y no nada más hacerlos, ¿por qué? Porque les pregunto, a ver, ¿pero por qué? A ver, si vas a administrar este fármaco, ¿qué te esperas?
un efecto negativo que puedas tener y qué vas a hacer para revertirlo. Hay que tenerlo en cuenta. Sí. Finalmente. Y para eso que tuviste que leer la farmacología del fármaco y la dosis que utilizaste y todo ello. Entonces, ahorita como te comento, ya hay doctores que están haciendo un máster en oncología, hay otra doctora que se está encargando en el área de felinos y es lo que se trata de hacer, o sea, como tú lo comentas, que cada doctor vaya agarrando un área. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues estamos en un lugar donde necesitamos que haya esos doctores. O sea, es todo parte de una necesidad que se va creando. ¿sí? La evolución también de las enfermedades requiere de médicos veterinarios más capaces, requiere de médicos veterinarios más actualizados, requiere de inversión de tiempo, esfuerzo y equipamiento, ¿no? Yo creo, y yo creo que es mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si yo digo como dinero, no, porque va a ser una inversión que probablemente con lo que aprendes se va pagando. Pero sí esfuerzo, ¿por qué? Porque, un ejemplo, yo pues entro a las 9 y salgo a las 8 con 2 horas de comida y hay veces que tengo que hacer otras cosas y terminar en la casa y terminando de hacer cosas, entonces sacrificas también a la familia. Por supuesto. Entonces, es un tema muy importante porque la gente dice, no, pues es que para qué voy a pagar eso, pero no saben todo el sacrificio que se está haciendo, o sea, no nada más es monetario y tiempo, porque a mí en lo personal ha habido veces que con mi hijo que ahorita tiene 6 años que me dice, papá, vamos a jugar. Y hay veces que sí le he tenido que decir, porque estoy ahorita yo cursando un máster en cirugía, ya lo voy a terminar, entonces le digo, no hijo, es que tengo que terminar de leer para ya acabar. Entonces, sí, a veces sientes esa parte fea. ¿Por qué? Porque no solamente sacrificas tú tu tiempo, sino sacrificas el tiempo de terceras personas que forman parte de ti. Tiempo de calidad. Y entonces, tú también debiste haber vivido eso. Y entonces, hay veces que en la casa te ponen en la espada y la pared y no sabes qué hacer. No sabes qué hacer, pero pues bueno, a final de cuentas, lo entienden de una o de otra forma y te aceptan. Pero yo creo que también eso es lo que tendría que ver la gente, todo el sacrificio que hacemos, o sea, si estamos brindando un servicio, todos a final de cuentas, la persona que sea, un ejemplo, al ir fuera del horario de la persona ya implica algo. Es que, yo creo que debemos de agradecer a la familia que nos rodea, de que estén conscientes de la pasión que se tiene y que a veces se tiene que sacrificar algunas cosas. Y dos, también en el caso de los clientes y dueños de mascotas, que entiendan que atrás de ese médico veterinario comprometido, actualizado y todo, hay un ser humano. Sí. Y ese ser humano también pasa por situaciones de estrés, por situaciones económicas, situaciones personales, situaciones de salud, ¿sí? Y desgraciadamente muchos o el gran porcentaje creen que somos de plástico, ¿verdad? Sí. Y que nuestra obligación es estar siempre al pie del cañón. Y es algo gratificante para nosotros, pero hay veces que nos rebasan este tipo de presiones y es bueno reconocer esos momentos de decir, espérame, necesito tomarme un break para poder volver a tomar otra vez una buena oxigenación y continuar, ¿no? Sí. Y creo que es importante que la gente lo sepa, ¿no? Sí, yo creo que ese es un buen punto. ¿Por qué? Porque nosotros lidiamos con un ser vivo, porque no nos habla. Entonces, la importancia de actualizarte es para interpretar los estudios que solicitemos. 2, para hacer tu buen examen físico. 3, para tratar de dialogar con la persona. Hay veces que no podemos entender a la persona que está enfrente de nosotros porque probablemente estemos frustrados y tengamos un mal día porque somos seres vivos, como tú dices, somos personas. Podemos tener un mal día
Y puede llegar una persona exigiendo cosas o hay veces en tonos que faltan al respeto. Y si tú no tienes un buen día, pues chocas. Y Arde Troya. Sí, entonces ahí yo creo que ahí es una injusticia hacia el gremio veterinario porque no nos tratan igual que un médico. Yo no creo que a su pediatra, a la pediatra de mi hijo, yo nunca le he llegado gritando y nunca le he cuestionado un diagnóstico, aunque yo trato sus perros y ella sabe la calidad de medicina que tenemos en veterinaria, pero son sus diagnósticos, o sea, ella es la que estudió para eso, entonces no llegan y le gritan al pediatra. No Se llama respeto mutuo, ¿no? Sí, entonces a nosotros yo creo que como gremio nos han perdido ese respeto y yo creo que se tendría que volver a retomar. ¿Por qué? Porque nosotros, como tú lo dices, nos podemos frustrar. ¿Por qué? Porque nos limitan estudios. Por costos, porque pueden ser muy elevados. 2, no hablamos con el paciente. Tratamos de hacer en conjunto a todas esas cosas un diagnóstico, pero en ocasiones tenemos más limitantes porque en ocasiones no pueden hacer esto, un estudio, otro estudio. O la mascota es un poco rebelde y no puede tomar los medicamentos. También. El dueño no tiene la capacidad para manejarla. Son situaciones así, ¿no? Entonces, ahí sí nos tienen que tener un poquito de paciencia o yo creo que la palabra es respeto. Yo creo que a cualquier veterinario, a mí me han llegado, no, pues es que sutanito y perenganito, ¿por qué? A ver, yo nada más le hago una pregunta. ¿Usted cree que mi colega quería hacerle daño a su mascota? No, pues no lo creo. Pues entonces esa es la pregunta ideal. O sea, lo limitó el no actualizarse. Punto. Listo. Pero él no lo quiso hacer con el afán de matarlo o de hacerle daño o que le pasara eso. Lo limitó el conocimiento. Y a final de cuentas, tarde o temprano me va a limitar a mí. Pero a mí no me da pena. No, pues yo no sé. A mí me han llegado a preguntar, oye, de caballos, oye, de esto. No, yo no sé. ¿Y entonces para qué estudiaste veterinaria? Mira, yo sí, estudié veterinaria porque... Mira, bueno, eso es algo chistoso. Yo estudié veterinaria para no estar encerrado en un consultorio todo el día. ¿Sí? ¡Tan, tan! Y acabé en un consultorio todo el día y estoy muy orgulloso de eso. ¿Sí? Pero es algo que me llena a mí de orgullo. Entonces, yo llego en las mañanas al hospital y lo veo a los muchachos, sí. Hay veces que a los doctores los veo estresados porque la gente, o hay veces que la gente, ahorita con la pandemia hay gente que no hace cita y quiere que la atienda rápido y le tenemos que respetar el lugar a quien hicieron cita. Claro. Y es algo con lo que estamos chocando porque en veterinaria no estábamos acostumbrados a hacer citas. Entonces, eso, como te comento, al ver los doctores que se estresan, que eso, a ver, no, tranquilos muchachos, pues hay que relajarnos nosotros, pues si llegó y sin cita, no es nuestra culpa, no es una falta de respeto, hay que educarnos para agendar, para como lo hacen con los humanos. Como nosotros decimos, si usted agenda una cita, nos permite dar un mejor servicio, ¿verdad? ¿Sí? Porque se le atiende en respeto de la cita que agendó. Si no, nos va a tener que esperar para ver un campo para hacer una interconsulta, ¿no? Sí. Y esperar en ese aspecto. Cítame ahorita, así textualmente, 5 opciones de actualización para los médicos veterinarios. No, pues hay muchísimas, yo tan solo acabo. 5 opciones. Mira. Así, que si es presencial, semipresencial, híbrido, en línea, 5 opciones. Yo acabo de checar ahorita. Bueno, yo siempre me propuse tratar de buscar o de hacer un congreso al año, de hacer un diplomado al año o 2. Depende la carga de trabajo y depende qué tanto durará. Entonces, ahorita yo ya voy a acabar el máster y ya estoy viendo qué diplomado tomo y todavía no lo acabo, entonces ya me estoy echando más compromisos encima que trato de buscar, pero hay diplomados presenciales. Hay diplomados que son híbridos, que son presenciales y que son a distancia.
Hay universidades de otros países que uno puede tomar, ¿verdad? También, exactamente. Ahorita probablemente con la pandemia eso está un poquito congelado, pero si te lo cito antes de eso, sí. También está, si tú dialogas con los doctores, si nos gusta el área de ortopedia, oye, ¿puedo ir a hacer una estancia tantos días? Ahorita va a haber una doctora que se va a ir a hacer una estancia en un hospital de gatos 3 semanas. Entonces, ahí van a aprender cosas distintas. ¿Por qué? Porque aunque la doctora y nosotros estemos tratando de hacer la mejor medicina felina, es muy distinto a que les abra la mente de una persona que se dedica al 100% a felinos, o probablemente va a decir, no estoy equivocado y estaba haciéndolo bien. Sí, es reafirmar, entender y captar. ¿Sí? Y me pasó una vez con una estilista que tenía mucho miedo al hacer corte tijera. Y le dije, tú ocupas un diplomado, dices. Te lo voy a mandar. Fue el diplomado y me dijo, es que todo lo que me enseñaron yo ya lo sabía. Yo ya sabía que tú ya lo sabías. Pero estabas confianza. Te faltaba que tú creyeras que tú lo puedes hacer. Entonces, si la persona se deja ayudar, pues hay que ayudarles también. Yo creo que eso es algo muy importante. Entonces, hay muchas cosas. Están los diplomados a distancia, siguen estando los presenciales. Ahorita en Guadalajara están haciendo el presencial de ortopedia y les hacen la prueba antes de entrar. En León ya otra vez va a estar el congreso, te van a pedir tu prueba negativa al entrar. Entonces ya poco a poco se va tomando toda esa... O sea, no hay pretexto para no actualizarse. No hay pretexto. Okay, falta tiempo. Para que se lo exijan a sus médicos veterinarios. Yo creo que algo muy importante es el tiempo. El tiempo. Sí, okay, pero darnos tiempo. Para todo hay tiempo, al final de cuentas. Nada, es que se llama organización. Sí. Organización. Sí. Y bueno, vamos a poner algunos ejemplos para que la gente entienda de cómo era. Ahí entro yo con los diagnósticos de antes y los diagnósticos actuales, que me apoyes. Vamos a hablar ahora un poco de los diagnósticos de antes, que de alguna u otra forma, en mi experiencia como clínico, con 32 años de ejercicio, ya podemos hablar de la prehistoria y de lo que viene siendo la actualidad, ¿no? Porque sí es impresionante las herramientas que tenemos ahora, y creo que esto tiene que formar parte de un gabinete diagnóstico que tengamos en nuestras clínicas o consultorios, pero también de, si no los tenemos, apoyarnos en quien los tengan. Sí. Entonces, como por ejemplo, parvovirus. ¿Cómo te imaginas en esta actualidad, Gerard, que diagnosticábamos hace 30 años parvovirus? O sea, con todo el bagaje de conocimientos, de equipo que se tiene ahora, que tienen ahora ahí en Veterinaria Colima, ahora vete 30 años atrás y dime cómo diagnosticarías parvovirus sin lo que tienes. Es una pregunta muy buena. Yo creo que, pues con la signología, ¿no? Con la signología. Diarreas, vómitos, heces con sangre, vómitos, cachorros sin vacunas, y el olor. Que no deja de... Huele a parvo y sabe a parvo. Bueno, fíjate, un lema bueno. Es muy interesante esto porque ahorita nos reímos. En mi caso yo me río, tú te ríes un poco, pero si te fijas lo limitado que estábamos. O sea, porque esos signos que tú me acabas de decir de una mascota te lo da parasitosis, te lo da una salmonelosis, te lo da un cuadro entérico bacteriano. Hasta un cambio de dieta. Un cambio de dieta, un protozoario. Sí. Pero yo creo que, fíjate tú, ¿qué te gusta? ¿25 años? 25 años. Entonces, si en 25 años la medicina en México cambió de una forma tan importante en el diagnóstico de esa enfermedad para tener historia clínica, tener un buen examen físico general, tener un hemograma, porque yo creo que el hemograma, ¿hace cuánto lo empezaron a hacer? No, yo creo que fácil en mi caso yo tengo 20, 25 años utilizando hemogramas, pero no todo el mundo lo hacía. Y eran hemogramas que
normalmente, en el caso de nosotros, teníamos un patólogo en aquel entonces en la clínica y nos lo hacía manual. Era una gran ventaja, ¿no? Sí, porque teníamos ahí en el momento el conteo celular. Que sigue siendo una ventaja sobre una máquina. O sea, totalmente. Pero la ventaja que, bueno, ya hay máquinas que nos lo dan en 5 minutos para enfermedades que nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, si hace 25 años se evolucionó en que después pasaron a ser SNAP, ¿sí? Uh-huh. Y ahorita están las máquinas de inmunofluorescencia y están los PCRs, ¿sí? Yo creo que algo que nos ayudó mucho fue el boom de la pandemia con los PCRs, porque antes decía la gente, ¿un PCR? ¿Qué es un PCR? Y ahorita el PCR con el SARS-2, ajá, entonces, ya un PCR, sí, háganlo. Porque o las pruebas rápidas de inmunocromatografía, ¿no? Exactamente, entonces, la ventaja es que tanto como tú y la clínica tenemos esos equipos para que están un escalón abajo de hacer un PCR, te dan una mejor confirmación del diagnóstico que antes de que, mira, se pintó tantito, no, es positivo. O, es que no se pintó, pero trae todos los signos y está el linfopénico. Entonces, si en 25 años evolucionó, yo creo que también, si en México no ha evolucionado la medicina, probablemente es porque nos mantienen cortos. A veces para ayudar al diagnóstico, y hay veces porque hay algunos colegas que nos exageramos en los costos, pero bueno, a final de cuentas no es exagerarse. ¿Por qué? Porque una máquina cuesta muchísimo dinero y para adquirir esa máquina tenemos que ver cómo la vamos a pagar, porque no podemos decir, la voy a comprar porque aunque yo quiera... Empeño un riñón. Ajá, si no tenemos cómo pagarla o cómo solventarla, no la vamos a adquirir. Entonces, eso es algo muy, muy importante, que entre más ayuden a su veterinario a hacer estudios, probablemente... No a nosotros, probablemente vamos a ver a otros doctores que van a adquirir más equipo, y yo espero que al adquirir más equipo tengan la conciencia de capacitarse para poder interpretar esos estudios, porque de nada sirve que gasten muchísimo dinero en unos estudios y van a hacer gastar a la gente y no lo supieron interpretar. Así es. ¿Sí? Yo siempre lo he dicho, el problema no es tenerlos, es saberlos usar. Sí. ¿No? Sí, porque imagínate, son ultrasonidos caros, y si no sabes hacer un ultrasonido, pues ¿para qué haces un gasto en un equipo que no sabes interpretar ni hacer el estudio? Pues para qué, primero, ¿para qué lo solicitas? Y ¿para qué gastas en un equipo que no sabes usar? Mejor mándalo, como estamos diciendo, mándalo con alguien que sepa hacerlo y te ayude a interpretarlo. Un ejemplo, ahorita que tocas el tema del ultrasonido, paciente que orine sangre, ultrasonido, ¿estarás de acuerdo? Sí. Sí. Ya, haces el ultrasonido, ¿no? Y ahí hay de ahí te arrancas con un panel diagnóstico, un ureanálisis, una bioquímica, un hemograma, pero eso es algo que es importante que entienda la gente, de que hay estudios que son básicos y necesarios. Y algo yo creo que nos está jugando también en contra es, un poco... No las redes sociales, más bien los mensajes de las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook, oye, mi perrito tiene esto y esto. ¿Qué hago? Pues híjole, no te puedo ayudar mucho. ¿Por qué? Porque si de por sí no nos ayuda que mi paciente no habla, ¿sí? No me ayuda que luego me dicen que una herida que está feísima le salió de un día a otro. Entonces, no me da la lógica que la fisiología empeore tanto en 24 horas y mi paciente no habla y quieran que ayudemos por teléfono. Es muy complicado. Pero el doctor Google dice que eso es así, ¿no? Yo creo que ahí... Yo tengo algunos pacientes en Manzanillo, yo creo que tú también. Yo lo que hago es, traten de ir a tal clínica que son doctores de confianza, y hacemos una interconsulta, que la revise ella, que me haga una videollamada. Exacto. Pero ya que un veterinario, un colega me esté diciendo, yo veo edema, yo veo esto, o cuando nos ha tocado operar perros de otros lugares, quien me lo refirió, hazme el favor de revisarlo, a ver cómo está, tiene esto otro. Es distinto que a que el propietario nos diga, no, es que está mal. O puede ser otra cosa que ni era por la cirugía, exacto, pero necesitaba una consulta médica. Y entonces el médico lo tiene que revisar. Hay un dicho que dice, veterinario que no ve y toca, se equivoca. Sí. O sea, hay que entenderlo. O sea, no somos como los médicos humanos que le puedes hablar por teléfono, le dices tus síntomas, tus signos, en este caso los síntomas en humanos,
Y él entonces está en su mente fabricando una historia clínica, una signología o síntomas, y entonces puede consultarte a través de un teléfono o una videollamada. Acá es diferente, o sea, hay que entender que las mascotas no hablan. El umbral del dolor es muy diferente al de los humanos. Y el umbral del dolor es diferente entre un perrito a otro perrito. Totalmente de acuerdo. Y entre una especie y otra. Sí. Como yo lo digo, los gatos son de otro planeta, por ejemplo. ¿Sí? Y los perros no. Entonces, definitivamente eso es importante que lo entendamos porque en el caso de los clientes, cuando vean que su mascota empieza con una signología que trae vómito, que trae, inmediatamente acudan con su médico veterinario. No hay que dejar pasar. Es que empezó en la mañana y doctor, es una urgencia a las 3 de la mañana porque el perro ya trae mucha diarrea. Es muy importante. Eso es algo que me pasó ahorita. El perrito convivió, me llega un paciente con diarreas y ese mismo propietario 5 días atrás, como 15 días atrás se había llevado otra perrita con diarreas, se le manda tratamiento, ella responde de forma normal, el otro perrito empieza con diarreas, dice, pesa poquito más, le voy a dar poquito más. Me lo lleva, oiga, es que ya tengo 4 días tratándolo así, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer una prueba de parvo, el hemograma me sale normal, pero el paciente no tiene vacunas, tiene vómitos, es gastroentérico, concuerda con signos de parvo, hay que hacer una prueba específica. Hacemos prueba específica y es positivo, en el cual perdimos 4 días Claro. tratándolo en casa. Y yo creo que está mal, porque si los automedicamos, nos van a ocultar signos. O no te ha pasado que te mandan que porque no podía caminar y mi perrito está grande y le dieron 1 gramo de paracetamol. O de naproxeno, ¿no? Y ya los tronamos. 1 gramo de paracetamol a un perro que pesaba 5 kilos. Sí. Y caminó, el paracetamol fue buenísimo. Sí. ¿Sí? Hay especies que son tóxicas, esos medicamentos. O sea, no. En pacientes felinos el paracetamol los va a matar, entonces. No mediquen a sus mascotas, por favor, es importante. Ténganos la confianza o tengan la confianza a su médico veterinario. Y bueno, si para ese caso, si van a medicar por situaciones emergentes que no encuentran a un médico veterinario o a su médico veterinario, antes de medicar, pues ahora sí que lean. Digo, ya todo está en las redes. A ver, ¿esto es bueno para mi perro o no? Yo creo que no. Te voy a decir por qué. Porque si un cliente tuyo te habla y, oiga, tengo una urgencia, no estoy en Colima, ¿qué puedo hacer? Yo creo que tú le dirías, mira, bueno, para solventar el problema, aunque no lo esté viendo, momentáneamente hay que hacer esto. Y yo es lo que hago, yo creo que está bien. ¿Sabes qué? Hay que dar esto. Pero cuando llegues, te espero a que lo revises. Claro. ¿Sí? O acude a tal lugar, porque yo no puedo ahorita revisarlo y no me da lo que me estás platicando para algo, ¿no? No sí, pasa exactamente. nada. O cuando veamos que ya necesita una hospitalización, pues ya referirlo al lugar. Pues ¿sabes qué? Pues mándalo ya. Sutanito, te voy a mandar tal paciente, o bueno, ya con la confianza, pues ya se manda. Nosotros lo hemos hecho contigo, o sea, a mí me hablan clientes y no estoy disponible por alguna razón, ¿sabe qué? Vayan a Clínica Veterinaria Colima, tienen servicio 24 horas, lo pueden atender. Yo sé que hablo con tu personal, les digo, ahí les va un paciente, trátenmelo y chiquéenmelo bien y todo, y estamos. Lo que es importante que la gente entienda es que cuando refieres un paciente, el que refiere está en contacto con el personal médico. ¿No? Sí. Para que nos estemos retroalimentando. Sí, porque no interferimos salvo que nos pidan una opinión porque al final de cuentas no estamos viendo el paciente. Sí. Entonces, no sería ético decirle a tu doctor o tu doctora, hazle esto y esto y eso. No, porque no lo estoy viendo. Si tanto estamos pensando en eso, en el bienestar de la mascota, hay que dejarlos que actúen. Y desde el momento en que refieres porque hay confianza. Si sabes que te van a retroalimentar y como ha pasado con nosotros, ¿no? Que, oye, ya está tu perro de tu cliente así, ¿te lo regreso o qué onda? O no, termina el tratamiento y no pasa nada, ¿no? El cliente va a regresar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas respondimos ante una necesidad que en ese momento yo no lo podía hacer, pero que tú nos ayudaste a solventarlo. Sí, ¿no? sí, sí. Y eso en cuestiones de ética ni voy a estar pensando porque es muy común y eso es importante que la gente lo entienda. Cuando nos refieren a un paciente, cuando viene un paciente referido por un doctor a otra clínica, no queremos robar clientes, que quede claro. ¿Verdad? Y aún así, algo que estás tocando aquí que dices que les tenemos la confianza a quien referimos y aún así probablemente
se puedan equivocar. Sí, O sí, nos sí. podamos equivocar nosotros también. Y no va a ser un error. O sea, ¿por qué? Porque yo creo que a mí si en algún momento a cualquiera de los dos nos hemos equivocado en algún diagnóstico y no por eso no vamos a ser buenos. Somos humanos. Sí, nos vamos a equivocar. Y yo creo que ahí es donde la gente ténganos paciencia porque, a ver, te estaba platicando hace rato de un caso que venía de muchos doctores, pero él le tenía confianza a su doctor en específico. Yo le dije, ¿sabes qué? Y era un doctor, le dije, yo estoy de acuerdo contigo. Le dije, bueno, lo recibió el doctor en la madrugada desde las 5 y lo atendió y le dije, estoy de acuerdo cómo lo manejaste, le dije, Manuelito, voy a seguir tu idea, yo le voy a decir que vaya con su doctor de cabecera, porque no está bien que vayamos con un doctor, con otro doctor No. y con otro doctor. ¿Por qué? Porque son cabezas distintas y son mundos distintos. Y metodología distinta. Al final de cuentas, cada quien tiene un sistema de trabajo en su clínica. Sí, exactamente. Entonces, si van a estar con un doctor, terminen con ese doctor, ya que mejor, yo creo que se vale ser honestos también como propietario y decir, doctor, veo que mi paciente no está bien, podemos llevarlo a algún otro lugar o con un especialista. Un ejemplo, si es de la piel, ¿conoce algún dermatólogo que se dedique exactamente a dermatología? ¿Conoce a un neurólogo que haga neurología? Entonces, ahí también nos va a tocar la tarea de, como gremio, buscar, ¿quién se dedica en Colima a hacer oftalmología? ¿Quién se dedica en Colima a hacer ortopedia? ¿Quién se dedica a hacer ultrasonido? Y si no, pues, mandar a Guadalajara, está 2 horas y media, 3. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, también hay que entender que las enfermedades han evolucionado. sí. O sea, en este caso, poniendo un ejemplo muy tangible, es parvovirus. Parvovirus hace 25 o 30 años, cuando inició, era el parvovirus 2A, era muerte prácticamente súbita. Después evolucionó al 2B, que es el que todo mundo ahorita todavía inclusive tiene ese conocimiento de vómito y diarrea con sangre, postración, letargia, pérdida de apetito, y bueno, se ponen bastante mal y terminan falleciendo dependiendo también de otras cosas secundarias en torno al virus. Pero ahorita, por ejemplo, el tema que tú tocaste de que te llegan con un paciente que lo han tratado 4 días porque el otro teóricamente así lo trataste tú y creyeron que dándole el mismo tratamiento iba a mejorar y todo, y pese a que si no haces tú una historia clínica adecuada, un examen físico adecuado e integras todo ese bagaje de datos, porque también es importante que no nos mientan, que no omitan, porque es muy común a veces que algunas personas dicen, no, me va a regañar, ¿no? Entonces, ¿Sí? Integraste toda una serie de signos, integraste todo un historial de lo que estaba pasando, y si bien no te daba clínicamente que fuera un paciente declarado de parvovirus, tu instinto y tu agudeza diagnóstica dijo, bueno, más vale. Y yo creo que también la gente debe entender que a veces tenemos que hacer pruebas de descarte, sí, porque en ese momento, pues si hubiera salido negativo, tú ya tumbabas 2 diagnósticos. Sí. Parvo y coronavirus, tranquilamente, y entonces ya te podías enfocar algo gastrointestinal de cualquier otra índole. Pero ya estabas sabiendo que ibas a poder trabajar mejor o más tranquilo, porque el que nos limiten para hacer pruebas de gabinete y situaciones así, al final de cuentas, como yo siempre lo digo, mire, para que usted esté tranquilo y nosotros también, lo correcto es hacer esto. Sí. Y de esa manera, ya salió negativo, perfecto. No, ahora sí enfocamos las baterías a lo que debe de ser, ¿no? Entonces, la evolución de las enfermedades ha sido tal que lo podemos ver, por ejemplo, Ehrlichia. Sí. Ehrlichia hace 15 años, casi 20 años, era impensable. Y aparte que no teníamos las herramientas, salvo una punción de médula ósea para ver las mórulas, que nos pudiera determinar eso. Pero una baja de plaquetas y eso pudiera ser sugerente. Aún ahora, una baja de plaquetas puede ser sugerente, pero no es diagnóstico. Sí, porque nosotros nos han llegado muchos pacientes que con el simple hecho que tiene la baja de plaquetas dicen, ya, es Ehrlichia. Y no, hacemos los snaps y salen negativos, ¿sí? Resulta de que no es Ehrlichia, puede ser anaplasma, o a lo mejor el perro tuvo un sangrado
una evacuación y hubo secuestro de plaquetas y eso es lo que te está dando esa baja de plaquetas. O sea, entender en ese aspecto que muchas cosas son igual que en medicina humana. Tenemos que llegar paso a paso a un diagnóstico, ¿no? Pero ¿sabes qué me pasó a mí ahí tomando eso de la interpretación de esos estudios? Igual, y como bien el tema fue meternos a leer y a investigar. A ver, si los pacientes son trombocitopénicos, ¿por qué una prueba me puede dar negativa también? Y puede ser un falso negativo. Entonces, aquí volvemos a la ventaja del PCR. Entonces, había la gente que ahí en la clínica lo que hacemos, a ver, miren, ¿sabe qué? El paciente salió trombocitopénico. Existen dos pruebas. El PCR, que va a leer el ADN de la bacteria y te va a decir o tiene o no tiene, así de fácil, o sí o no. Más la otra prueba que te puede dar falsos negativos, no leyendo la suficiente cantidad de anticuerpos o no marcándolos, y ahí pues nos va a hacer dudar, pero si pues es negativa, pues va a ser negativa. Entonces ahí optamos entre todos los doctores decir, ¿saben qué? Nuestra prueba Maestra. o nuestra maestra va a ser el PCR, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tuve mala suerte con esas pruebas, pero todas las que hacía no me daban positivas. Entonces, como en el caso de los gatos. Con SIDA y leucemia. Con SIDA y leucemia. Con SIDA y leucemia. Ese es así un característico. Fíjate, ahorita con la doctora encargada del área, empezamos a manejar mucho el PCR de SIDA y leucemia, y hay pacientes muy jóvenes positivos. Muy jóvenes, de 3 meses positivo. Haces la prueba, negativo. Entonces, ahí entonces el protocolo que usamos es, se hace PCR, se hace el SNAP para ver si está activo o no activo, o si es progresivo o regresivo, que es el término médico. Entonces, pero el indicado sería hacer los PCR, pero a veces está la limitante del costo. El costo, o de repente si un paciente te llega en una condición grave, a veces el tiempo te entrega, sí, porque te limita, días. te limita, ¿no? Limita. Entonces, en ese aspecto, la gente debe entender un poquito de que a veces es necesario hacerlas, pero también entender que de alguna u otra forma nuestro deber es decirlo, y que lo acepten o no ya es decisión de ellos, sí, ¿verdad? como volvemos al inicio de la plática, o sea, nuestro deber es ofrecer, ¿sí? Y no es porque queramos estar sacando dinero, que algo que quede muy claro, o sea, al final de cuentas son herramientas, ¿no? Sí, o sea, el ofrecer es como un ejemplo. Una persona que pues quedó parapléjica, la atropellaron, entonces le hacen resonancia. Y ahorita muchos están que, no, pues es que la radiografía me va a decir si está bien o no. O sea, la radiografía va a ver una cosa y no una prueba sustituye a otra. No, también es algo de lo que hay que enseñar un poco a nuestros clientes, de que hay pruebas específicas o estudios específicos, por ejemplo, la resonancia magnética, donde vas a poder ver muy bien el canal medular, los discos, todo ese tipo de situaciones, en contraparte de una radiografía. ¿Sí? La radiografía, bueno, sirve muchísimo para músculo esquelético o más para sistema óseo, que lo que te serviría si es un perro que presenta dificultad para moverse o está paralítico, pues a veces es importante hacer un estudio de resonancia magnética, porque resulta ser que trae una compresión de disco o una protrusión de disco y por eso no camina. Sí, mira, yo tuve un caso muy padre que afortunadamente tuve unos propietarios que me autorizaron todo. Era un tumor, se diagnostica un tumor, estaba un poco grande, estaba pegado ahí a los grandes vasos. Entonces yo les comento a los propietarios, ¿saben qué? Ya tomamos placas, el hueso no está involucrado, pero se ve ahí que pasa por vasos importantes. Me gustaría hacer una resonancia una tomografía para ver tejido blando, tratar de delimitar el tumor. Lo autorizan. Entonces, al autorizarlo ellos, hicieron un gasto fuerte para mí permitirme hacer una cirugía totalmente bien o adecuada, para ver hasta dónde voy a poder hacer la incisión, qué voy a poder quitar. Tu planeación quirúrgica. La planeación quirúrgica. Entonces, y está bien. Entonces, si ellos nos dan más abanicos para tener un mejor
pronóstico para la mascota pues va a ser bueno a final de cuentas para ambas partes. Además entender que, por ejemplo, en este caso hiciste tú una tomografía 3D, me imagino, Sí. y esa tomografía 3D te sirve para ver, y más si es contrastada, también una parte de tejidos blandos y hacer una planeación quirúrgica, pero a lo mejor con eso tú tenías necesario decir, ¿saben qué? No es posible operar. Sí, porque No es importante. Sí, es importante, o sea, hasta aquí llegamos porque ya dentro de los límites de lo que implica la ciencia no es factible hacerlo. Sí. Y también es parte de un diagnóstico como el abrir cavidad abdominal para confirmar un diagnóstico. Sí, exactamente, hacer una celiotomía, que está válido y en la literatura está que al año creo que por hospital podrían hacerse 3, entonces válido está. Y en los artículos y en las estadísticas está, entonces también se pueden hacer. Ok. Bueno, y tentativamente ya tocamos el punto de la evolución de las enfermedades, así como moquillo también evolucionó, parvovirus evolucionó, Ehrlichia evolucionó, salió babesia, que antes no lo veíamos tanto. Yo creo que ahorita también estamos viendo mucho, por ejemplo, pacientes con pancreatitis, que antes, Sí, ¿verdad? No era sí. tan fácil de diagnosticar, pero ¿a qué se debe? A los equipos, a las pruebas, a las actualizaciones que estamos tomando, de que nos permite haber un abanico de posibilidades. Pacientes con problemas tromboembólicos, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Que es muy común. Y simplemente los pacientes que operamos de columna. Sí. Antes teníamos la limitante de que no podíamos hacer una resonancia magnética y eso nos limitaba al decir, bueno, pues ya no, o sí. Y tan sencillo como hacer una laminectomía, una hemilaminectomía y el paciente con fisioterapia y lo que implica regresan a una calidad de vida mejor, ¿verdad? Entonces, para todo esto hay que invertir, ¿estás de acuerdo? Y para todo esto hay que concientizar tanto a los propietarios de las mascotas de la importancia de la actualización de su médico veterinario, ¿sí? Pero también que nuestro gremio esté en ese mismo canal de que debemos jalar un paso complementario de los demás para elevar ese nivel diagnóstico, elevar la calidad profesional de nuestros servicios, que al final de cuentas, como yo siempre lo he dicho, se ve en el resultado de las mascotas que estamos tratando y dueños contentos, ¿no? Ahora, también entender, en el caso de los propietarios, de que no todas las batallas se ganan, Sí, que podemos hacer los estudios y al final esos estudios llegan a un diagnóstico concluyente de decir, hasta aquí. Porque también no es justo tener una mascota sufriendo, aferrándonos a querer tratar de hacer algo que no se puede, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy sensible, pero yo lo que yo les digo a mis clientes es, a ver, es una pregunta bien fácil. ¿A ustedes les gustaría estar así? Sí, afortunadamente, bueno, más bien desafortunadamente, no se acepta la eutanasia en humanos, salvo en algunos países que ya lo están haciendo, pero yo creo que si es una enfermedad terminal y Es evitar válido. el sufrimiento, yo creo que sería válido. Yo creo que yo en lo personal, yo no quisiera ver a ninguna de mis mascotas sufrir, Claro. ¿sí? O sea, cuando yo les digo, a ver, la semana tiene 7 días, ¿sí? Si 4 son buenos, está teniendo un 60% de su vida buena. Al menos a mí me gustaría tener 5 días buenos y 2 malos. Claro. ¿Y qué tan malos, no? Porque si son malos que te tumben, no te paras y no hagas nada, entonces probablemente hay que valorarlo y no ser bueno, probablemente escuche fuerte la palabra no ser egoístas con ellos. Claro. Y tenerlos soportando cosas que yo no quisiera soportar. Merecen una partida digna, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿No? Yo les comento a los clientes, cuando deje de comer, de moverse y de jugar, una de esas 3 cosas que son importantes para una mascota, hay que empezar a pensar en la decisión de que no sufra, ¿no? Entonces, todo esto, aunque sonara como un poco aparte del tema que estamos manejando de la actuación del médico veterinario, pero al final de cuentas, si estás actualizado, te permite tener un diagnóstico más preciso y por consecuencia evitar el sufrimiento de una mascota, ¿no? Entonces, esos son puntos importantes que hay que considerar y que también yo creo que es un deber de los propietarios de las mascotas ver si su médico veterinario se actualiza, ¿no? Sí, y también no necesariamente,
o sea, sí eso, pero también está pasando que ahorita en la actualidad hay doctores que ni titulados están. Aparte, ese ya es Sí, otro. ese es otro tema, pero entonces primero yo creo que les recomiendo, fíjense que su médico esté titulado. Ah, bueno, está titulado, bueno, que haga la función que tiene que hacer y más bien ahí, pues, si la piedrita le llega a caer a alguien sería, bueno, entonces, yo no me quiero actualizar, hay que referir a quien se está actualizando, ¿sí? Pero ser honestos como gremio y ser honestos como propietarios, a ver, tú eres mi doctor, contigo vengo, pero yo creo que ya están tus limitaciones. ¿Con quién me recomiendas ir? No porque me cobre barato, voy a seguir con él esperando que mi mascota muera. Sí, exactamente. Que es muy común, ¿eh? Sí, sí, sí. Y duele un poco decirlo, pero es la verdad. Porque hacer medicina profesional, Gerard, ¿tú estarás de acuerdo que eso tiene un costo? Sí. Porque Sí, sí, implica inversión, lo que comentábamos, de tiempo, dedicación, inversión en equipo, capacitación del staff médico, infraestructura, y eso genera costos que tienen que tener un retorno económico por la inversión que estamos haciendo. Entonces, eso de alguna u otra forma la gente lo debe de entender, que algunos estarán con más infraestructura, con más experiencia, con más capacidad, ¿sí? Difícilmente vamos a estar, como lo decía desde un principio, de todólogos, pero al final de cuentas la misión de nosotros es ofrecer el servicio profesional de la más alta calidad posible. Sí, y ese es un tema muy importante porque probablemente no es algo para decirlo ni para estarlo, ni la gente para saberlo, pero un ejemplo, podemos tener mucho equipo, pero afortunadamente hay empresas que nos lo prestan a estarlo pagando, entonces ellos creen que porque ya tienes el equipo, entonces lo tenemos que hacer gratis, no, porque lo debemos. Claro. O sea, no se compran. Un digitalizador no se pudiera comprar así de un rato para otro. Mucho me ha pasado y yo creo que a ti también. Medir la presión arterial. Un equipo sencillito que tú dices, es que es una máquina. ¿Por qué me cobra por medir la presión arterial si mi médico de cabecera no me la cobra? Sí, pero es que este aparato lo tuvieron que calibrar para pacientes veterinarios y entonces no cuesta lo de un manómetro que te lo puede medir la enfermera. Mira, en los casos de los digitalizadores, o sea, son equipos que si las empresas no nos los prestaran en forma de arrendamiento, o sea, no podríamos tenerlos. Claro. ¿Sí? Entonces, son equipos que afortunadamente estas empresas nos dan esa facilidad para brindar un mejor servicio, pues qué bueno, ¿no? Entonces, eso es algo muy bueno para nosotros. Lo bueno que yo le veo en estos últimos decenios es de que se ha abierto mucho el canal comercial para adquisición de equipo por parte de los hospitales, de las universidades, de inclusive las clínicas particulares, porque al final de cuentas antes ni siquiera existían esos aparatos en México, ¿no? O estaban nada más para medicina humana. O estaban evidentemente para medicina humana o en las instituciones educativas que tenían esa posibilidad de convenios con ONGs que les daban en comodato o les donaban equipo de otros países y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí es importante eso. Ahora, parte de lo que debemos entender es de que nuestra obligación de estar actualizados es impactar también a nuestro staff médico, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no es nada más de la cabeza de la clínica el que debe estar a la vanguardia, sino todos, porque no siempre vamos a estar ahí. Sí. ¿Sí? Y lo que se trata es de que el staff médico entienda de que todos debemos estar en el mismo canal para no estar, como suele pasar, que es algo que nos ha, ¿cómo se llama? Bastante pasando últimamente, de lugares que tienen varios médicos en sus clínicas, y llega un médico y receta una cosa, y luego llega el otro y se la cambia, y luego llega el otro y se la cambia, y la gente, o sea, termina desesperándose y no, o sea, aquí en el caso de nosotros está todo en el software y todos debemos estar en el mismo canal para que a lo mejor puede haber variantes en el tratamiento, pero no llegar y decir, no, eso estuvo mal, ahora le vamos a dar esto, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces,
Yo creo que otra de las ventajas que mucha gente a lo mejor no lo entiende en el caso de tu clínica y la de nosotros, el pertenecer a una Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios nos da un plus porque nos están capacitando también. Sí. Y eso genera interés por parte del staff médico y interés de la asociación de cobijarnos para que, ¿qué? Brindemos un servicio de calidad, ¿no? Yo creo que al estar asociados ahí a esas instituciones ha sido muy bueno. ¿Por qué? Porque nos da una plusvalía, probablemente no ante la gente, porque probablemente ahorita, porque tiene muy poco la asociación, la desconoce, pero ya poco a poco que vayan viendo que los hospitales estén asociados a esa área de hospitales veterinarios a nivel nacional, yo creo que van a ver que al menos ahí se está brindando una calidad. ¿Por qué? Porque para entrar te investigan. Te empiezan a decir, bueno, entonces, ¿estás titulado? Sí. ¿De tus doctores están titulados? Sí, no, ¿y cuántos? ¿Haces guardia 24 horas? ¿Los que dan consultas están titulados o no están titulados? Entonces, hacen una serie de investigación para poderte aceptar o poder pertenecer a esa institución, y yo creo que es bueno, nos va a abrir a futuro las puertas, y más porque nos están actualizando. Y más porque nos van, al actualizarte y al estar en lo de Conservet, te van a dar una plusvalía. Y entre esa plusvalía, el doctor Ramón, el doctor Gerardo están certificados. Y entre la certificación hay niveles. O sea, creo que iba a ser el oro, el plata y el bronce, ¿no? Entonces, entre esos tú vas a tener ¿cómo se llama? Sí, te van a mandar, por decirlo así, un parche de certificación que la vas a traer en tus Filipinas, ¿no? Y un reconocimiento a tu hospital, de que tu staff médico está certificado. Sí, y eso volvemos a lo mismo, esa actualización. Y ahí con mis compañeros, pues me tocó poquito ahí, muchachos, vamos a hacerlo, sí, entre juego y juego, entre broma y broma. Pero bueno, entonces, ya lo están haciendo, entonces pues igual que pertenecer en el caso del Colegio de Pequeñas Especies, porque de alguna manera eso agremia criterios, si bien es un poco a veces difícil por la pandemia ahorita tener esas juntas, pero lo que se pretende con el colegio es de tratar de coadyuvar a los médicos veterinarios socios, a motivar también a la actualización y establecer ciertos parámetros que sean de beneficio tanto para los clientes como para los médicos en cuanto a un tabulador de precios, ¿no? Sí. Tratando de hacer obviamente las cosas bien. Yo creo que eso del tabulador de precios es muy complejo. ¿Por qué? Porque si en humanos, te voy a poner un ejemplo muy burdo, si en humanos está el doctor Simi que cobra su consulta en ¿qué? 40 pesos, y está el médico internista que cobra su consulta en 500, bueno, va a haber para todos, pero volvemos a lo mismo. Un humano te dice, ¿sabe qué? Lo voy a mandar con el internista. Entonces, más bien, bueno, si los doctores que están cobrando su consulta en 50 pesos y se les limitó su diagnóstico, los voy a mandar a Central Médica, o los voy a mandar a Clínica Veterinaria de Colima, o los voy a mandar con su veterinario de confianza. Probablemente al estar agremiados, tienes que tener una mayor noción de enfermedades, o entre los mismos colegiados se van a conocer para poder referir. El tabulador, la intención que tiene es tener un cobro mínimo, porque como se planteó es a partir de ahí, de acuerdo a tu preparación, staff, infraestructura, evidentemente no es lo mismo que operes tú con anestesia fija, una cirugía reproductiva, sin canalizar, sin monitorizar, sin intubar, sin oxígeno, a que operes con todo lo que implica tener tu quirófano al 100%. Sí, exactamente, ahí ya es la infraestructura, y en base al costo-beneficio que te dé tu clínica o tu doctor de cabecera. Bueno, entonces, pues es que yo voy con mi doctor aquí porque es barato, pero a mí me ha pasado y qué bueno que yo creo que ya se están abriendo un poquito más a decir, ¿sabe qué? Yo no tengo anestesia inhalada, yo no lo puedo operar. Vaya aquí tienen anestesia inhalada y nos mandan con nosotros. Perfecto, bueno, mire. Las cesáreas, ¿no? Puede pasar, conocer el quirófano,
Contamos con manta térmica, con bomba de infusión, con monitores multiparámetros. Aquí se encarga una persona del área de anestesia. Entonces, son cosas que volvemos a lo mismo. Cuesta invertir en ellas y todo eso, todas esas maquinitas, hasta para que no le dé hipotermia al paciente en la anestesia, cuestan. Pero todo eso es un plus para que tu paciente se recupere y no tenga problemas en la anestesia. Pequeños, grandes detalles de tecnología. ¿Estarás de acuerdo? Que al final de cuentas tienen un costo. Sí, muy bien, Gerard. Pues esta charla me ha gustado porque la importancia de estar en un mismo canal. ¿Qué recomendaciones para cerrar harías tú tanto a los propietarios de mascotas como a los colegas veterinarios para que se actualicen y para que busquen ellos también un médico que vean que se está actualizando, que vean que eso va a redundar en la salud de sus mascotas? Yo creo que sería la comunicación. Sí, la comunicación entre paciente, entre propietario y doctor. ¿Sabe qué? No me ha gustado, no vemos una mejoría. Yo necesito que usted me recomiende a otra persona para ver si podemos hacer algo aquí. Y a mí me ha pasado, me mandan a ver, oiga, es que viene de neurología. Bueno, a ver, vamos a hacer un examen neurológico. Yo lo veo mal, pueden ser, no lo veo algo que sea de columna, si tiene un problema neurológico, trae déficit en movimientos y en estímulos. Vamos al neurólogo porque él le va a recomendar alguna otra cosa. Probablemente en la resonancia va a haber una disminución de algo que yo no estoy capacitado para leer en una resonancia. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo, es comunicación. Y no tener miedo o tener la confianza. Bueno, ¿saben qué? Yo tengo confianza con el doctor Ramón. Voy a mandarle a este paciente aquí para que lo revise. Y nos ha pasado, o sea, ¿te acuerdas el perrito que tenía el problema, el tumor en el trígono vesical, que no sabía nada en el ultrasonido de la pitbull, y a final de cuentas le hicieron la resonancia en Guadalajara y se trianguló, y a final de cuentas ni yo quedé mal? Claro. ¿Por qué? Porque era otro punto de vista, y ahí volvemos a algo muy importante. El patólogo que fue el que nos dio la herramienta para hacer la resonancia. O sea, ¿sabes qué? Yo veo probablemente células tumorales. Hagan la resonancia, hagan esto, chequen esto. Entonces, yo creo que es la comunicación entre propietario, sin que el propietario se vaya y diga, ¿sabes qué? No me gustó cómo me atendió, ya me voy a agarrar a otro. ¿Por qué? Porque desafortunadamente sí nos seguimos tirando entre veterinarios. Bueno, en lo personal no, en lo personal a mí me da lo mismo, yo trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo, pero sí llega a ver, es que con su tanito hicieron esto, o la gente trata de... Amarrar navajas, exactamente. Entonces, el punto sería la comunicación entre cliente y veterinario, y el veterinario tener atrás de él veterinarios que tenga de su confianza, que estén más equipados que él para poder ayudarse de él. Entonces, así resumiendo, a los propietarios de las mascotas no les dé pena buscar una segunda opción, ni preguntar a su médico veterinario a quién pueden acudir, o investigar con base, ahorita pues las redes sociales están muy abiertas, cada quien sabe en dónde, cómo y con quién puede acudir o llamar. A nosotros nos ha pasado, oiga, quiero una segunda opinión, y están en toda su libertad de hacerlo finalmente, ¿no? Sí. Y para los colegas veterinarios que por alguna situación o situaciones que no están a su alcance y todo, busquen, como yo siempre lo he dicho, médicos más preparados, que tengan infraestructura, y sobre todo, si pueden hacerlo, cuando menos tomar 1 o 2 congresos al año, o un diplomado, o un curso de actualización en la rama que les guste, para que eso los mantenga vigentes, ¿no? Sí. Sí. O sea, ese es el punto. Y bueno, también está en el querer de nuestros colegas hacerlo o no hacerlo. Si no lo quieres hacer, más fácil. Si te quieres hacer la vida más fácil, refiere. Claro. Y mándaselo a alguien que esté más capacitado, o ir sin pena. Oiga, doctor, quiero referirle un caso, porque a mí me ha pasado, nos pasa cuando vamos a Guadalajara. Claro. Oye, amiga, tenemos este caso que se sale de mis manos.
claro. Ah, ¿cómo no? Tráelo. O sea, no va a pasar. Claro. Y es más, hasta nos ha regañado. ¿Cómo que no puede? Pero nos regañan vacilando, o sea. Claro. Y aprendemos. Y se aprende, exactamente, y Que se aprende. aprendemos. O sea, a final de cuentas, yo creo que todo es conocimiento. Hasta Así un es. regaño va a ser conocimiento. Ok. Hasta en la forma de que te regañaron, va a ser un En conocimiento. el quirófano. Ajá. Bueno, pues me dio mucho gusto este podcast. Siento que ha sido muy enriquecedor. Acá el doctor Gerardo, aunque lo vean joven, muy capacitado, con mucha experiencia, con muchos conocimientos, con mucho ímpetu de profesión y vocación. Y fue un honor que hayas estado aquí con nosotros, Gerard. No va a ser ni la primera ni la última vez para que te vayas preparando. La intención de esto es crear una conciencia veterinaria de los dos modos. Conciencia para la cuestión gremial y conciencia para los propietarios y la sociedad civil de lo que implica el ejercicio de la profesión, ¿no? Sí. Un placer que hayas estado acá. Muy pronto lo estaremos avisando cuando se va a subir a las redes sociales para que se compartan. Y a todos ustedes recuerden de buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Si quieren algún tema en especial, algo que se toque adelante, estamos abiertos con la finalidad de saldar las dudas y aclarar todo lo que sea necesario con respecto a la atención en lo que se refiere en este podcast de la conciencia veterinaria. Estén atentos para lo que viene, porque hay muchos temas todavía por tocar. Y bueno, pues muchas gracias por la audiencia, gracias al doctor Gerardo, un placer y esperemos vernos pronto. El placer es mío y no lo tomen como regaño ni como criticar a su médico, más bien tómenlo como un... Aliciente, Se me fue la palabra. Tómenlo como un consejo para ¿qué? Para referir y para preguntar. Aquí ya en el año en el que estamos no está para estarnos criticando. O sea, tómenlo como eso y pues muchas gracias por invitarnos y estamos para servirles. Muchas gracias. ¡Yay! Listo. Eso es algo chistoso. Yo estudié veterinaria para no estar encerrado en un consultorio todo el día. Sí. ¡Tan, tan! Y acabé en un consultorio todo el día